FileMaker Magazine, recursos profesionales para aprender FileMaker. Saludos cordiales, soy Javier Durá y hoy vamos a hablar de las opciones de archivo en FileMaker. Empezamos. En un vídeo anterior estuvimos viendo las preferencias de FileMaker Pro, aquellos ajustes que afectan a toda la aplicación. Hoy vamos a trabajar sobre las opciones de archivo, es decir, aquellos ajustes que afectan específicamente al archivo que tengo abierto en cada momento. Estos ajustes se encuentran aquí en Archivo, Opciones de archivo. Empecemos con la primera. Tenemos que indicarle a FileMaker cuál va a ser la versión mínima permitida para abrir este archivo. Si yo indico aquí, por ejemplo, 16, pues lo voy a poder abrir con la 16, la 17, la 18, pero no con la 15. Tengo que además escribirlo justo en este formato, es decir, un número entero, un punto y otro número entero. Si fuera la versión 19.223, pues con poner 19.2 es suficiente. Tenedlo también en cuenta cuando tengáis que hospedar vuestra base de datos con FileMaker Server, porque esta compatibilidad entre versiones también se aplica cuando la base está hospedada en un servidor. A continuación, me da la opción de iniciar sesión automáticamente con un nombre de cuenta y contraseña. Por defecto, cuando yo creo una nueva base de datos, viene con una cuenta que es admin y con la contraseña vacía. Vamos a crear un momento rápidamente, venimos a Archivo, Gestionar, Seguridad. Tenemos esta cuenta admin, le vamos a poner otra contraseña, vamos a ponerla aquí. Y voy a crearme ahora una nueva cuenta, también le vamos a poner acceso total. Le vamos a poner nombre de cuenta Javier y le ponemos una contraseña. Establecer contraseña, ya la tenemos. Me pide credenciales, las ponemos y volvemos de nuevo a nuestras opciones de archivo. Ahora le voy a decir que por defecto, cuando yo abra el archivo, se abra con la cuenta de Javier. Le digo aceptar, me sale esta ventana donde me dice que el archivo efectivamente se va a abrir automáticamente con esta cuenta y que después, para forzar que salga el usuario y la contraseña, tengo que pulsar la tecla de opción o tecla de Alt en MacOS o la tecla de mayúsculas en Windows. Vamos a verlo. Pulso aquí en aceptar, cierro mi archivo, hago un doble clic y ahora no me ha pedido credenciales. Ha entrado directamente y ha entrado con esa cuenta de Javier. Si pulso la tecla de Alt, hago un doble clic, ahora sí, vamos a traerlo a este monitor, ya me pide esas credenciales para entrar. Fijaos también en esta casilla, guardar contraseña en acceso a llaveros. Vamos a iniciar sesión y venimos de nuevo a las opciones de archivo. Aquí, como veis, tengo marcada la casilla permitir credenciales almacenadas para la autenticación. Al marcar esa casilla, se muestra esta otra que acabáis de ver y yo, seleccionándola, podría guardar la contraseña en el llavero. A partir de ese momento, cuando yo abra mi solución, ya no me va a preguntar usuario y contraseña. Creo que no es una buena práctica hacerlo así, porque eso es como dejarse las llaves del coche puestas. Cualquiera que tenga acceso físico a nuestro ordenador hará un doble clic y podrá entrar en nuestra solución. Y creo que es algo, por supuesto, no deseable. Así que yo os recomiendo que no guardéis la contraseña en vuestro llavero. Al hacerlo en iOS o en iPadOS, puedo marcar esta casilla para que me pida el código antes de guardar esas credenciales. La siguiente casilla también conviene dejarla desmarcada, ya que cuando hago un inicio de sesión con OAuth o ADFS, es posible que salgan dos veces los campos para loguearse y esto puede marear un poco al usuario. Entonces conviene que la dejemos desactivada. A continuación nos da la opción de decirle al archivo dónde quiero que lleve al usuario cuando el usuario llega. Es decir, a qué presentación te voy a llevar. En este caso conviene que tengáis en cuenta cuál es el orden de presentaciones que sigue un archivo hospedado en FileMaker Server. Cuando nosotros colocamos nuestro archivo en FileMaker Server y el usuario entra desde fuera, la primera presentación que va a ver va a ser la última que estaba abierta
cuando el archivo estaba en local. Si yo estoy en la presentación facturas con mi archivo en local, lo cierro y lo subo a FileMaker Server, por defecto esa va a ser la primera que se va a ver. A continuación me llevará a esta que yo especifique aquí. Especificar detalles del contacto me llevará a esa. Y por último, si yo tengo un activador de guión on First Window Open, me va a llevar a la presentación que yo pueda indicarle en un paso de guión ir a la presentación de ese guión on First Window Open. Esta opción viene ya de bastante antiguo, de versiones anteriores, cuando teníamos la opción de utilizar activadores de guión. La han dejado aquí, aunque creo que es mucho más práctico y nos da mucha más flexibilidad utilizar las opciones que nos da un paso de guión on First Window Open, porque así puedo determinar a qué presentación llevar al usuario en función de su conjunto de privilegios, por ejemplo. Pero bueno, está aquí y la podemos utilizar. De igual modo, algo que yo puedo hacer con un guión on First Window Open, lo puedo hacer también aquí, que es ocultar todas las barras de herramientas. Si marco esta casilla, en la botonera que tengo arriba, todas esas barras de herramienta se van a ocultar. Puedo marcarlo aquí y se ocultará siempre. En cambio, si lo hago con un guión, pues tengo bastante más flexibilidad. FileMaker nos da también la opción de poner un icono personalizado para nuestro archivo. En esta pestaña de icono puedo ver el icono por defecto, que es este de aquí, que pone FileMaker, es el clásico icono de Claris, o puedo pinchar para cargar un icono personalizado. ¿Dónde se van a ver estos iconos? Pues el icono que yo seleccione aquí no se va a ver como icono del archivo, sino que se va a ver cuando me vaya yo, por ejemplo, a la ventana de anfitriones, ¿veis? Todos estos de aquí, es donde va a aparecer. También en el apartado Mis Apps, también en archivos recientes, o también cuando yo vaya al listado de archivos disponibles en WebDirect o en FileMaker Go, se va a ver este icono de aquí. El icono recomendable que esté a un tamaño de 288 por 288 para que se vea con buena calidad en pantallas que tengan mucha resolución, y puedo tenerlo como JPG o como PNG en cuanto a formato de imagen. Vamos a probarlo. Yo lo que he hecho para este archivo, he entrado en esta web, Icon Archive, y he seleccionado, por ejemplo, este de aquí. Me voy a descargar el archivo PNG y lo he dejado en esta carpeta. Pues ahora para cargarlo es bien sencillo. Pulso en personalizado y selecciono el archivo computericon.png. Le digo insertar y ya lo tengo. Aquí veo cómo me va a quedar. Es importante que sepáis que esto no afecta al icono que tiene el archivo en el escritorio. Si lo veis aquí, este icono es el clásico de FileMaker. Pues os voy a explicar, aunque no es algo específico de las opciones de archivo, cómo podemos cambiarle el icono. Me vengo aquí y pulso sobre el botón de ICNS. Esto me va a descargar otro archivo distinto al PNG, que es este que tengo aquí. Tiene el nombre .icns. Podéis descargaros este tipo de archivos desde muchas páginas web. Aquí lo tenemos. Y la manera de que mi archivo de FileMaker tenga este icono es bien sencilla. Vamos a ponerlo así. Tengo que hacer un obtener información o un comando I sobre el icono de FileMaker. Aquí lo tengo. Y ahora arrastro el archivo ICNS aquí. Suelto y ya lo tengo. A partir de ahora, el icono de mi archivo será este. Y además lo he hecho coincidir con el que yo he seleccionado en archivo, opciones de archivo. Creo que es interesante que personalicemos el icono de nuestra solución, porque así, cuando lo vean nuestros usuarios en ese listado con todas las bases de datos, les va a ser mucho más sencillo identificarlo.
Otra de las opciones que tenemos es ajustar la ortografía de nuestra solución. Marcando esta casilla, indicar palabras dudosas con un subrayado especial, pues si escribo un término que no está en el diccionario, va a aparecer una línea roja por debajo. Esto no es algo que a mí me guste mucho, porque a veces en las bases de datos se escriben palabras que no están en el diccionario, pues yo qué sé, nombres de productos o nombres propios. Entonces, bueno, yo normalmente la tengo desactivada. Pensad también que esta opción funciona igual que los campos globales. Es decir, que si yo cojo mi archivo, desmarco la casilla y la subo al servidor, cuando yo abra mi archivo, por defecto estará desactivada. Yo puedo marcarla, trabajar de esta manera, pero cuando salga y vuelva a entrar, de nuevo volverá a estar desactivada. Es decir, que la opción que se va a mantener va a ser aquella que yo haya marcado la última vez que abrí el archivo en local antes de subirla al servidor. Además, nos da la opción de comprobar la ortografía mientras escribe, que haga un pitido ante ortografía dudosa. Bueno, según para qué vayáis a usar la base de datos, esto puede ser un poco pesado que según vayamos escribiendo, FileMaker empiece a emitir pitidos. En cuanto al texto, ¿qué podemos hacer? Aquí me da la opción de usar comillas tipográficas. Cuando nosotros trabajamos con FileMaker por defecto, las comillas que nos aparecen son estas, que están así más rectas. Si yo marcara esa opción, las comillas, vamos a pulsar aquí en texto, usar comillas tipográficas, a partir de este momento, cuando yo escribiera unas comillas, vamos a pulsar comillas, ¿veis? Las que aparecen son, vamos a hacer bastante zoom, estas de aquí y no estas de aquí. Ya digo que es justo desde el momento en el que marcáis la opción. Las que ya tengáis puestas de esa otra manera no se van a cambiar. Tenerlo en cuenta antes de empezar a trabajar con el archivo. Después hay dos opciones que vienen marcadas por defecto: usar salto de línea de idiomas asiáticos y de idiomas romance. ¿Esto qué es? Pues cuando yo tengo que partir una palabra porque llega al final de la línea, FileMaker sabe, por ejemplo, con la palabra revista, que tiene que partirla teniendo en cuenta las sílabas. Revista. Es decir, puede partir después de la E o después de la S. Si no tuviera marcada esta casilla, partiría por cualquier letra y sería bastante raro de leer. O sea que por defecto os recomiendo que la dejéis marcada para que esa partición de sílabas la haga de forma correcta. Es posible que si trabajo con un archivo que me han enviado desde Estados Unidos, por ejemplo, el formato que tenga de números, fechas y horas sea distinto. Entonces, cuando yo abro el archivo, FileMaker me puede preguntar qué hago, si utilizar los del sistema o utilizar los propios. Antiguamente esto estaba marcado así para que siempre preguntara, ahora me da la opción, preguntar cuando los valores sean diferentes. Por defecto ahora viene marcado utilizar siempre los valores actuales del sistema, con lo cual no me pregunta. Aunque también me deja utilizar los valores guardados del archivo. Aquí como queráis. Si el archivo lo vais a trabajar siempre vosotros con formato español, pues directamente marcáis la primera casilla y ya os podéis olvidar del asunto. Tenemos un vídeo en la revista relativo a los activadores de guión. Estos activadores son una especie de trampas que yo le pongo, bueno, trampas, de acciones que hacen que se disparen determinados guiones. Los distintos activadores de guión dependen del objeto sobre el que van a actuar, o si es sobre una presentación, o si es sobre el archivo. Pues los que dependen del archivo los tenemos aquí en las opciones de archivo, activadores de guión. Aquí aparecen estos, son First Window Open. Este guión se ejecutará la primera vez que yo abra el archivo. On Last Window Close, cuando yo cierre el archivo, o sea, cuando cierre la última ventana. Estos otros dos se activan cada vez que yo abro una ventana nueva o cada vez que yo cierro una ventana. Y este último, cada vez que hago alguna opción en un archivo de audio o de vídeo que se está ejecutando. Si lo empiezo a reproducir, si lo pauso, si lo detengo, pues cualquier cambio de esos haría que se ejecutara este guión. On First Window Open suele ser el más habitual porque siempre voy a querer que se ejecute
un guión que cargue determinadas variables o que lleve al usuario a determinada presentación. Así que es desde aquí, desde donde lo vamos a activar. Estas serían las opciones del archivo, pero antes de terminar el vídeo quería comentaros otra cuestión que creo que es interesante, y es que en cuanto a la gestión de los campos contenedor, también tenéis un vídeo en la revista sobre este asunto. Cuando vengo a archivo, gestionar contenedores, aquí me aparece, en el caso de que esté almacenando externamente las imágenes, me aparece la ruta en la cual se va a crear esa carpeta y se van a guardar esas imágenes. Ahora que tengo mi archivo en local, puedo cambiar dicha ubicación. Podría pulsar aquí editar y en lugar de contacto poner gente o poner cualquier otra cosa. Esta opción, que ahora tengo aquí disponible porque mi archivo lo he abierto en local, si yo subiera mi base de datos al servidor, voy a traerme aquí este mismo archivo de contactos, pero en este caso está hospedado en un servidor. Ahora, cuando me viniera aquí a gestionar contenedores, aquí lo tengo, no es posible editarlo, no se puede cambiar. Por lo tanto, si vais a trabajar con imágenes almacenadas externamente a un campo contenedor, os recuerdo dónde está, si me vengo aquí a campos contenedor, almacenamiento, almacenar externamente, si vais a trabajar de esta forma, conviene que cambiéis esa ruta, en caso de que lo necesitéis, antes de subir el archivo al servidor. Con todas estas consideraciones, creo que vuestro trabajo con los archivos de FileMaker puede ser más cómoda y que se adapte mucho más a vuestra manera de moveros por la solución. Recordaros que en filemakermagazine.es tenéis más videotutoriales similares a este y ya tan solo me resta desearos mucha suerte con vuestros desarrollos y hasta el próximo vídeo. Mucho FileMaker. Confiamos en que te haya gustado este videotutorial y te damos las gracias por tu tiempo y tu interés. Si todavía no eres suscriptor, entra en filemakermagazine.es para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse.